Señor nos habló desde el 27 de febrero del 2014, mucho antes. Tenemos una publicación en esta fecha en nuestra página web ministeriosavivamientopln.com, donde decía: Colombia, Colombia, viene una palabra para ti. Es difícil de sobrellevar, estad atentos. Y pues ha llegado el tiempo de soltar estas palabras. Y la vamos a encontrar en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde dice de la siguiente manera, a partir del versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: sal, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: un cuartillo de trigo por un denario y 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. El caballo negro ha sido soltado en la nación colombiana. La hambruna y la escasez visitará esta nación. Sí, se va la bendición y se va la multiplicación de la nación de Colombia. Y este tipo de hambre va a ser mayor a la hambruna que se ha desatado y que se seguirá desatando en la nación de Venezuela. Escuchábamos gente decir, por lo menos en Venezuela, la gente que tiene dinero puede comprar productos caros, pero puede comprarlos y consumirlos. Pero aquí en Colombia, ni siquiera con el dinero se van a obtener ciertos productos que son indispensables para la canasta familiar. Viene gran desabastecimiento para el pueblo colombiano. Hermanos, a partir de este momento les llamamos a almacenen comida, guarden alimentos que no sean perecederos, para que puedan sobrellevar la situación que viene para esta nación. La inflación, las cosas van a subir de manera exorbitante, a tal punto que los ingresos no van a poder sostener a la familia. Queremos dar esta palabra de advertencia. La iglesia del Señor empiece a clamar, porque le preguntábamos al Señor que por qué iba a permitir todo esto sobre Colombia. Pues el Señor nos había hablado por qué iba a suceder en la nación de Venezuela, pero no conocíamos las razones por las cuales Dios iba a traer esto sobre la nación colombiana. Y en oración preguntábamos al Señor la razón, y Él nos dijo: la iglesia en Colombia es religiosa, pero ya no tiene mi presencia. Que el Señor, porque nos ama, es que nos dio esa revelación para todas las congregaciones y para advertir a mucho pastor que el Señor me mostró, y a las muchas congregaciones el Señor me mostró una mujer tirada en el suelo, y el Señor me dijo: esa mujer no tiene huesos. Le dije: ay, Señor, por favor, hágame el favor y me enseña qué quiere decir que esa mujer no tiene huesos. Pero el Señor me dijo: esas son las congregaciones por causa de los pastores que están en la fatuta carne, no tienen de mi espíritu. Entonces, así que le advirtiera, y por eso me mandó que viniera donde el periodista y que él lo grabara para mandarlo a las misiones, porque muchos creemos que estamos llenos del Espíritu Santo, pero en la venida del Señor nos vamos a quedar. Dice Colombia, escucha Colombia. First of all, primero que nada, the way to prepare, la forma de prepararse for the coming of the Messiah, para la venida del Mesías, is to get rid of the false apostles in the church. Es eliminar los falsos apóstoles en la iglesia. Sacar los falsos apóstoles en la iglesia. The way to prepare the church, la forma de preparar la iglesia, is to get rid of, to chase away the false prophets. Es sacar los falsos profetas In the church. en la iglesia. Profetas de falsidad. Profetas de falsedad. Profetas del mundo. Profetas del mundo.
la verdad ha llegado. And the truth Y la verdad will set Colombia free. liberará a Colombia. Well, in Colombia, En Colombia, you break the world record. ustedes rompen el récord mundial. You have the largest number of false apostles. Ustedes tienen la mayor cantidad de falsos apóstoles. Apóstoles de dinero. Apóstoles del dinero. Apóstoles de prosperidad del mundo. Apóstoles de prosperidad del mundo. I have been crying for you. Yo he estado llorando por ustedes. Colombia, Colombia, I have been crying to come here. yo he estado llorando por venir aquí. That when I come here, Que cuando yo llego aquí, the Holy Spirit el Espíritu Santo will separate the wheat va a separar el trigo from the chaff de la cizaña and burn the chaff y quemar la cizaña con fuego eternal. con fuego eterno. The false prophets, Los falsos profetas, they prophesy this. ellos profetizan lo siguiente: Money in the church. el dinero en la iglesia. But the Lord is saying Pero el Señor está diciendo that the wedding rings are ready. que los anillos de boda están listos. That means the preparations in heaven have been completed. Eso significa los preparativos en el cielo han sido completados. And that means today Eso significa hoy the church must begin to prepare. la iglesia debe comenzar a prepararse. When you look at the wedding garment Cuando tú ves el vestido de boda of Colombia, de Colombia, the wedding garment, el vestido de boda, there is a big stain. hay una mancha grande. It is called sexual immorality Se llama la inmoralidad sexual in the church. dentro de la iglesia. Sexual sin El pecado sexual at the pulpit en el púlpito in Colombia. en Colombia. The Lord showed me El Señor me lo mostró. sexual sin at the pulpit El pecado sexual en el púlpito in this land. en esta tierra. How can revival come ¿Cómo el avivamiento puede venir when there is sexual sin cuando hay pecado sexual in the church? en la iglesia? That means Eso significa the authority of the church la autoridad de la iglesia has been robbed away. se ha robado. The devil robbed it away. El diablo lo robó. Time has come El tiempo ha llegado to restore a restaurar the authority of the blood, la autoridad de la sangre, the blood of Jesus la sangre de Jesús in the church. dentro de la iglesia. Nobody heard me. Nadie me escuchó. Nobody has heard what I said. Nadie me ha escuchado lo que dije. The Lord is saying El Señor está diciendo that time has come que ha llegado el tiempo for the nation of Venezuela, para la nación de Venezuela, beginning with the church, comenzando con la iglesia, call for national repentance. a llamar a un arrepentimiento nacional. Colombia, Colombia, when I go around your streets, cuando yo voy por sus calles, I see Sodoma and Gomorrah. yo veo Sodoma y Gomorra. When I go around the streets, Cuando yo voy por las calles, when the Lord shows me dreams about Venezuela, about Colombia, cuando el Señor me muestra sueños acerca de Colombia, I see Sodom and Gomorrah. yo veo Sodoma y Gomorra. Repentance, Arrepentimiento, repentance, arrepentimiento, repentance, arrepentimiento turning away from y sin. rechazar el pecado.
Nothing else. Ninguna otra cosa más. There is no other way No hay ningún otro camino to prepare for the Lord. a preparar para el Señor. The highway of holiness. La autopista de santidad. I have come here Yo he venido acá that in Colombia para que en Colombia there may also be también puede haber the highway of holiness. la autopista de santidad. I have come here Yo he venido aquí, in this place. en este lugar. I have come here Yo he venido aquí that the highway of the Lord para que la autopista del Señor may also pass in Colombia. también puede pasar por Colombia. These are the days Estos son los días when the Lord is preparing the nations. cuando el Señor está preparando a las naciones. Don't miss your chance. No falte en su oportunidad. Another stain. Otra mancha. The Bible says, La Biblia dice, fine linen, el lino finísimo, bright and clean, resplandeciente y limpio, was given to the church. le fue concedida a la iglesia. The bride is wearing. La novia está vestida. But when you look at Colombia, Pero cuando mira a Colombia, the linen of Colombia, el lino de Colombia, another stain. otra mancha, The gospel of prosperity, el evangelio de la prosperidad, the gospel of corruption. el evangelio de la corrupción. Every pastor is preaching it. Cada pastor lo está predicando. Sow a seed, Siembra una semilla, plant a seed, planta una semilla and get your miracle. y recibe tu milagro. Colombia, Colombia, you are selling the blood of Jesus. están vendiendo la sangre de Jesús. How can revival come? ¿Cómo el avivamiento puede venir? How can the poor people ¿Cómo la gente pobre in drugs, que están en drogas, prostitution, la prostitución, how can they find the Lord cómo ellos pueden encontrar al Señor when the church cuando la iglesia is busy selling the blood of Jesus está ocupada vendiendo la sangre de Jesús at a market price? en un precio de mercado? Bogota, watch out. Bogotá, cuidado, I am coming, yo vengo, says the Lord. dice el Señor. The church in Bogota, La iglesia en Bogotá, más iglesias grandes en Bogotá. la iglesia más grande es en Bogotá. I am coming there. Yo voy allá, I am coming with fire. yo voy con fuego, I will take the jug voy a tomar la cizaña and put fire on it. y voy a colocarlo en fuego Separate the y wheat separarlo del trigo for the Lord. para el Señor. How can you sell the blood of Jesus? ¿Cómo ustedes pueden vender la sangre de Jesús? How will the Muslims come to Jesus ¿Cómo los musulmanes vendrán a Jesús when they see you selling the blood? cuando ellos ven a ustedes vendiendo la sangre? How will the Hindus come ¿Cómo los hindúes vendrán when they see you selling the blood? cuando los ven vendiendo la sangre? I am coming to the big churches Yo vengo a la iglesia grandes that are selling the blood of Jesus. que están vendiendo la sangre de Jesús. The Lord is saying El Señor está diciendo that the wedding rings are ready que los anillos de boda están listos and the King of Kings is coming y el Rey de Reyes viene to destroy the kingdom of men a destruir el reino de los hombres in the church. dentro de la iglesia. And you have built big kingdoms Y están construyendo reinos grandes and the church cannot hear from the Lord y la iglesia no puede escuchar de parte del Señor. because of the kingdom. El día 30 del mes de abril, mientras estaba adorando al Señor, el Señor me habló, me dio una palabra para Colombia, me dijo que hablara al pueblo de Colombia, que los llamara al arrepentimiento, que volvieran su corazón a Él, porque Él traería y sacudiría a toda Colombia. Me dijo que traería un gran terremoto sobre Colombia, que iba a sacudir los cimientos de esta nación, porque esta nación
ha endurecido su corazón y no ha obedecido sus preceptos, sus mandamientos. El Señor me habló y me dijo también que y traía grandes juicios sobre Colombia, que iba a usar eventos de la naturaleza. También me habló que iba a sacudir la zona geográfica donde está el gobierno. Me ministró a mi espíritu que venía un conflicto sobre el gobierno en Colombia. Y yo puedo en esta hora, por la misericordia de Dios, llamarles que vuelvan su rostro al Señor, que se conviertan al Señor de corazón, que se aparten de sus malos caminos. La venida de Cristo está cerca. El Señor quiere que cada día nosotros podamos caminar en santidad, en obediencia a lo que Él ha establecido. Por favor, oren, clamen por Colombia, ayunen por Colombia, arrepiéntanse, prediquen el Evangelio, porque Dios va a estremecer con un gran terremoto a Colombia. El cerrar y pueda percibirse y guardar un kit de primeros auxilios, que puedan almacenar agua potable, que puedan almacenar enlatados y grandes medicinas para lo que el Señor va a permitir en la nación. Quiero leer: ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabré que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh moradora de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, Colombia, dice el Señor, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré en ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrás que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido y se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Así ha puesto el Señor esta palabra en mi espíritu, para hablarle a ustedes, hermanos colombianos, que vuelvan su rostro al Señor, que se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan al Señor. El Señor está molesto con la nación porque han aprobado que se casen los homosexuales, las leyes sodomitas, leyes gomorritas, por las cuales Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Esto a Dios no le agrada, y esto ha hecho que la ira de Dios vaya a ser derramada sobre su nación. Pero clamemos misericordia y gimamos delante de la presencia del Señor. El pastor Alfonso Rodríguez nació el 28 de octubre hace 74 años en la ciudad de Chía, Cundinamarca, en Colombia. Durante su infancia trabajó ayudando a su madre en las labores del campo, y cuando fue adulto se desempeñó como maestro de construcción, hasta que Dios lo llamó para enseñarle cosas grandes y ocultas que muchos no conocen. Estoy delante de los que me estén viendo, voy a informarles, no para vanagloria, porque yo soy un siervo escogido de parte de Dios, llamado directamente por Él. Él fue el que me llamó, porque yo era una persona muy idólatra. Me la pasaba pasando los lunes y pagándole misa a las almas, y yo creía que eso era real. Entonces el Señor fue el que me quitó las vendas y me llevó a la verdad. Yo estaba por allá en la ciudad de Manizales. Por eso quiero explicarles bien claramente, para que todos estén prevenidos allá en Bogotá, porque esto no fue dado por hombres, sino por Dios. Por eso les cito a ustedes la palabra de Dios allá en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Yo tengo por mí que todo lo que el Señor me diga me gusta anunciarlo.
así sea en mi congregación o para otra congregación, a mí me gusta hablarlo, no callo lo que él me diga, porque lo que él dice se cumple al pie de la letra. En aquel tiempo yo estaba allá en Manizales, más o menos en el 81, estaba en Manizales cuando el Señor me trajo en el Espíritu al monumento ese de los héroes, la finalización de la autopista norte. Y ahí donde está ese caballo, ahí me apareció Jehová. A este lado donde se ve esa palmita de la de allá, ahí se me presentó Jehová de los ejércitos. Y luego yo iba allá donde va ese Transmilenio, más o menos, y me mandó una garlancha de punta, nueva. Y me gritó desde ahí, me gritó Jehová, dijo, ¿para qué usa usted una garlancha? Entonces yo le dije, para remover la tierra, para mezclar concreto y para muchas cosas. Entonces Jehová me dijo, bien has dicho, porque así voy a remover a Bogotá. Entonces me llevó instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos hasta el puente que pasa derecho a Tunja, el de la Caro, ese, no el que voltea para Chía, que llaman el común, sino el nuevo que hicieron, que pasa derecho para Tunja. Me llevó y me puso en la mitad, y la garlancha se convirtió en una espada de dos filos. Y Jehová me dijo, pasa la ciudad. Y yo la pasé del norte al sur, y quedó hundida Bogotá toda en un tremendo terremoto. Y salía del lado de Monserrate una cosa roja como candela, y los cadáveres se derretían, y luego había un hervor como cuando están cocinando la jalea por allá para los bocadillos. Entonces quedó eso, pero desaparecido, hundido, y duraban buscando cadáveres 5 meses. Y le dije, ¿por qué, Señor? Dijo, por el pecado, porque ya no lo puedo soportar, porque he enviado predicadores y me los han perseguido y a otros me los han matado. Por eso mandaré los juicios sobre la tierra. Así que todos tenemos que estar muy prevenidos, porque Dios lo que dice lo cumple, como dice en Números 23:19, porque Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hace, habla y lo ejecuta. Así que lo que él dice lo cumple al pie de la letra. Durante varias décadas en Bogotá se ha hablado sobre la profecía de las golondrinas y el terremoto para la ciudad. Pero la realidad es que hasta ahora nadie sabía cuándo o dónde comenzó esta profecía, ni quién era la persona a la que Dios le había hablado. Se ha especulado tanto sobre el tema y durante tanto tiempo que hoy en día para muchos este mensaje de Dios no es más que una leyenda. Ya me dio hasta ahí, fue la revelación del terremoto. Y luego después me dio, en otras ocasiones, me dio las señales que fueron las golondrinas, me dio las otras señales que fueron las del gobierno y el ejército, y los alzados en armas que tenían grandes conflictos y matanzas entre ellos mismos, porque ni los unos ni los otros temen a Dios. El pastor Alfonso Rodríguez aún recuerda como si fuera ayer cómo Dios le ha mostrado las señales de esta profecía, las que se han cumplido hasta el presente, las que están por venir y las 3 señales de las golondrinas. En otra revelación me mostró las golondrinas, que vendría una nube de golondrinas y luego con pechiblancas, con una plumita azul debajo que quería decir juicio del cielo. Después pasaba eso y venía otra de la misma y salían por los periódicos, los diarios le tomarían fotografías y saldrían por las noticias. La tercera señal será lo mismo, parecía a la primera, pero también habrá un cambio de calor fuerte y también sacarán fotografías a las golondrinas, y luego después de esta señal de las golondrinas pasarán 7 días, y después de los 7 días viene el terremoto. Los entendidos irán a donde Dios los mande. Así como lo dice el pastor Alfonso Rodríguez,
Cuando Dios trae juicio sobre la tierra, en su fidelidad, da señales indubitables de su cumplimiento, para que sus hijos escuchen su voz. Aquellos que estén apercibidos vean las señales y todos crean y actúen de acuerdo a las instrucciones que Dios da a través del Espíritu Santo. Vea, ahí donde ve, hermano, allá. De allá tuve la revelación que íbamos con mi mujer a espaldas de allá de ese lugar. Cuando estalló y unas piedras, más o menos de 10 metros, como 5 de gruesas, salían y llenaban todo Bogotá, todo. Es decir, quedaba todo de esa piedramenta. Entonces mi esposa decía auxilios, y yo le dije, no diga auxilios, sino la sangre de Cristo me cubra, porque ni socorristas, ni bomberos, ni ejército, ni policía, ni el gobierno nada puede hacer nada, porque todos quedan sepultados, hasta los vehículos, todo. Los que queden vivos tienen que salirse a pie, porque todo queda sepultado. Así que les cuento todo, sin atemorizar a nadie, sino para que cada uno esté preparado. Que quiera así irse a la ciudad, pedirle a Dios a dónde ir para sí mismo escapar de la ira de Dios. Entonces les quiero advertir, llegué una vez de Manizales de 7 días de ayuno, y entonces en ese día llegué y por la noche a la 1 de la mañana el Señor me mandó para Cachipay. Le dije, Señor, pero si acabo de llegar mi esposa se va a poner brava. Dijo, se va para Cachipay y me ayuna 3 días. Y esa noche el Señor me dio esta experiencia, me mostró una cantidad grandísima de pastores de Colombia, no de otros países, sino de Colombia. Y cada pastor tenía una tortuga patas arriba, una rana hasta la cintura y un mico. Entonces me dijo, el 96% de los pastores de Colombia no me están agradando. Le dijo, ¿y por qué, Señor? Dijo, mire lo que tienen. Entonces hacen apariencia de lo que no son. La tortuga es que están muertos en la oración, en el espíritu. La rana es que se han metido en la avaricia. La pasan es haciendo cosas, pidiendo, hasta que raspan bien la congregación, le van quitando, le van sacando con cuentos de que esto, de que siembre, de que hágale, que no sé qué. Entonces esa es la rana, esa es la avaricia. Y el mico, la apariencia que se hace en las congregaciones a la hora de la predicación. Que le haga, que pata arriba, que palce las patas, que esto. No, Señor. Eso tenemos que aprender a ministrar lo que es de Dios, porque el Señor es todopoderoso y el Espíritu Santo es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahí les aconsejo para que cada uno le clame a Dios su estado espiritual como está, porque la Biblia dice claritamente que tenemos que estar bajo el Espíritu, y el mismo Señor le dijo a los discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos de poder, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Capadocia, hasta lo último de la tierra. Así a nosotros también nos pertenece buscar la llenura del Espíritu Santo para sí de la ciudad. Amén y amén. La Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias por estar con nosotros y espere nuestra próxima historia. Hace un año, Dios le reveló al pastor Alfonso Rodríguez lo que ocurrirá antes del terremoto en Bogotá, para que todos oremos a Dios y busquemos su guianza y protección. Yo soy el capellán José Luis Peña. Desde Chía, Colombia, yo soy noticias.com.
And the Lord says over Colombia, I am getting ready to release a great awakening to the nation of Colombia. And the Lord says there is a revivalist anointing falling on the young people. Many souls are going to be saved. Thousands and thousands and thousands, but they're going to be saved to something, to be disciplers. And the Lord says there will be a national reformation in Colombia. I'm getting ready to shake things at a national level like you cannot imagine. God says, I'm going to shake everything that can be shaken. And the Lord says, as I shake, the Lord says, people are going to be astounded at what I reveal. But the Lord says the church is going to arise as a shining light in the midst of this. And the Lord says, watch and see, because that anointing I gave you to eradicate poverty, the Lord says, I'm going to raise up economists and I'm going to raise up heads of state that are going to give the solutions for poverty. And the Lord says, little villages are going to be transformed. Big cities are going to be transformed. And the Lord says, I am going to sweep this nation with my glory, says the Lord. Prepare to release the glory. Release the sound of worship from the north, the south, the east, and the west. And worship me, the Holy Spirit, and I will manifest. The Paloma will manifest with miracles and signs and wonders. Not one place, but it will happen in schools. It will happen in university. It's going to sweep the nation and affect the continent, says the Lord. Pasando en la iglesia en Colombia es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y empezó a hablarme a la madrugada y empezó a decirme, mire Abraham, la nación de Venezuela vendió el país a los ídolos. La nación de Venezuela y sus dirigentes le rinden culto a un demonio llamado María Lionza. ¿Estoy mintiendo? Esta es un demonio. Vuelvo a repetir, María Lionza, como león, Lionza. Este es un ídolo que adoran los indígenas en un monte en Venezuela que se llama el Monte Sorté. Ese monte es dedicado al diablo, a la adoración pagana de este ídolo. Es una mujer, es una imagen de una mujer que adora casi toda Venezuela. Lo triste de esto es que Dios le habló a la iglesia y le dijo, tienen que enfrentar este demonio. Si ustedes no hacen nada, Venezuela va a caer. Los profetas le hablaron a la iglesia, caminaron todo el país exhortando a las iglesias, a los pastores, para que enfrentaran ese demonio, pero no le creían, hermano. Uno que otro pastor creía, pero la gran mayoría se negó a hacer lo que Dios mandaba. Llegó el año 1996. Ponga atención, hermano. Ponga atención, porque en el año 1996, vino a Venezuela, o fue a Venezuela, Juan Pablo II. Juan Pablo II llegó a Venezuela en el año 1996. Hizo lo siguiente, oiga pues, y si no averigüe si estoy mintiendo. Exhumaron un cuerpo, un cadáver de una monja católica muy famosa en Venezuela. Limpiaron estos huesos, los armaron, los metieron en un cofre de vidrio y declararon santa a esa mujer. Hoy en Venezuela se le rinde culto, se le adora a esta mujer. La idolatría se disparó en Venezuela terriblemente del año 96, que fue Juan Pablo II, al 99, 3 años después, el presidente Hugo Chávez tomó el poder, 3 años después. Entonces esta mañana, mientras yo oraba en la madrugada, el Espíritu Santo me decía, analiza a Abraham. Venezuela, los presidentes le vendieron la nación a María Lionza. Le entregaron ese poder a ese espíritu.
Aquí en Colombia, Juan Manuel Santos hizo lo mismo. 7 de agosto de año 2010, Juan Manuel Santos fue a la Sierra de Nevada de Santa Marta, se entregó a estos indígenas, chamanes, brujos, y entregó el país, Colombia, con un mapa, se lo entregó a Satanás. Mire a Abraham, que fue lo mismo que hizo Venezuela, lo hizo el presidente de Colombia. Oiga Abraham, así como fue San Juan Pablo II a llenar de ídolos esta nación, la otra semana viene Francisco a Colombia a hacer lo mismo. Así que dile a mi iglesia, y ahí viene la palabra profética que traigo para Colombia, créalo o no, el que crea o no es problema suyo, cumplo con darla. El Señor dice así: ay de Colombia porque no ha querido oír mi voz. Ay de aquellos pastores que se han vendido al ecumenismo, que se han vendido al engaño, que han mentido a mi pueblo y les están vendiendo un evangelio mentiroso, que los roban vendiéndoles un evangelio facilista y mentiroso, de pactos, de sellar la palabra con dinero, de mente positiva, de puntos energéticos. Hay de aquellos pastores, porque si no se arrepienten, el Señor mismo vendrá y los cortará. El Señor dice así: si la iglesia en Colombia no se arrepiente, Colombia llegará a ser una segunda Venezuela. Si Colombia no recapacita, si la iglesia en Colombia sigue dormida, si la iglesia en Colombia no entra en oración, adoración, alabanza, ayuno, Colombia repetirá la misma historia que pasó en Venezuela. Satanás está reclamando este país. Dios no lo ha hecho porque aquí hay un remanente que todavía creemos en Él, que todavía le amamos y que todavía le seguimos creyendo que Él nos perdonará tanto pecado. De allí. Y en Bogotá, en Colombia, Bogotá será el epicentro de un terremoto y las costas de Colombia serán afectadas también por los maremotos. Especialmente el Espíritu Santo nos mostraba Santa Marta, que cuando viniese el maremoto para Venezuela iba a pasar por Santa Marta. De alertajes para todos nuestros hermanos para que mantengan en ayuno, en oración, escuchando la voz de Ruach HaKodesh que nos indique cuáles son los lugares que serán afectados fuertemente en este acontecimiento que afectará la tierra, para que evacuemos, para que salgan de allí los que pueden estar en peligro, que el Espíritu Santo les revele cuándo es el tiempo de evacuar y se tomen las medidas necesarias para salir antes de tiempo. También nos decía Ruach HaKodesh que es necesario hacer depósitos de agua, ya que este asteroide, cuando sea lanzado, va a afectar el agua y va a ser un problema fuerte en ese tiempo. Damos este mensaje a todos los hermanos que por favor se mantengan en la brecha. No podemos detener este juicio, pero sí podemos mitigarlo, y nuestras oraciones serán como un perfume para que muchas vidas sean salvadas, y todos aquellos que no han conocido al Eterno, a nuestro Elohim, al que hizo los cielos y la tierra, es el tiempo de abrirle su corazón al Mesías, de entregarle su vida y de vivir conforme a sus enseñanzas. Y Él no solamente salvará su alma, sino que también le librará de estos juicios que vienen sobre la tierra. Gracias, mis amados hermanos. Les habla el pastor evangelista Giovanni Vergara. Quiero hoy tomarme unos minutos para contarles una experiencia que tuve con el Señor en sueños. Quienes me conocen, me han escuchado predicar por la gracia del Señor, saben que en mis mensajes o cuando hablo la palabra del Señor no recurro a testimonios, no soy dado, pero anoche
la amanecida del lunes hacia el martes, que es el día de hoy, tuve un sueño, y en mi sueño vi cambios que nuestro país, Colombia, y el mundo entero vive o va a vivir en cuestión de meses. Escuchen bien. Vi como en cuestión de unos meses la situación aquí en el país, en mi sueño vi esto, la situación aquí en el país va a tener cambios, y son cambios que van a desmejorar la condición de vida de las familias colombianas. Vi cómo la gente se desenfrena, la maldad se multiplica, y vi cómo la gente entra en una situación de hambre, en una situación de desabastecimiento y en una situación de abandono por parte del Estado colombiano. Vi cómo las familias desesperadas se trasladaban de un lugar para otro, buscando que de pronto de una ciudad para otra la situación les cambiara, pero era como una situación similar en todo lugar. En el caso mío, vi en el sueño que en cuestión de unos meses, estoy hablando de una cuestión de 4 o 5 meses, fue lo que yo vi en el sueño, nos tocó salir del lugar donde estamos, y nos tocó como ir a buscar la familia. Mi esposa, mis hijos y yo éramos conscientes de que lo que estaba pasando tenía que ver con el comienzo de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y empezamos entonces como a deambular, a recorrer, buscando la familia, buscando a los seres queridos de mi esposa y a los míos, y donde quiera que llegábamos encontrábamos la misma situación. Yo vi gente que en otro momento los vi bien vestidos, bien trajeados, con sus empleos estables, con sus negocios. Cuando pasaba por el lado de ellos los veía en una situación donde estaban mal vestidos, en chancletas. Vi madres como buscando alimento en las calles, y gente en una situación como de cuando se salen fuera de sí, como cuando caminan por la calle tipo zombie, así como tan distraídos y tan elevados por la situación que parecían locos. Vi parejas jóvenes, esposos jovencitos, donde el esposo entró como en un estado de locura, al punto que olvidaba quién era y quién era su esposa, y era una realidad de cosmos a nivel globo terráqueo, no era solo aquí en Colombia, porque teníamos como acceso a información y podíamos enterarnos de que esto estaba ocurriendo en muchos países del mundo, en los países de Latinoamérica y de Sudamérica. Y luego nosotros empezamos a vivir una situación donde los que vivían alquilados eran como sacados a la fuerza de sus casas. La gente que no tenía vivienda propia no duraba en las viviendas porque había como una multiplicación de la maldad, al punto que las personas, los que todavía tenían cualquier cosita, humillaban a quienes no las tenían, y los humillaban en una forma descorazonada, sin misericordia. Y el mundo entonces, en cuestión de meses, le repito, entró como en un caos total. Y mi esposa y yo teníamos la misión de reunir a toda mi familia, hasta que llegamos a un momento donde yo empecé a sentirme como cansado, y empecé a sentir en el sueño como un dolor profundo en mi corazón, como un deseo de desmayar, y veía mucha gente creyente en la misma condición, como cansados físicamente y tan asfixiados por la situación que el mundo vivía, que se sentaban a llorar y se sentaban como a querer morirse, a querer desmayar. Y nosotros llegamos a un lugar donde estaban como levantando una casa. Escúcheme bien, la casa era como una casa combinada entre material y madera, y nos estacionamos allí, y había mucha gente en la misma condición, como durmiendo en las calles porque no había dónde quedarse, había un desabastecimiento total, era muy difícil conseguir dinero, no había comida. Y entonces, estando allí sentado, escuchen esto porque hay cosas que voy a decir que tal vez la teología que conocemos no respalde, pero entiendo que hay cosas de Dios que teológicamente no pueden explicarse. Les habla una persona que por la gracia del Señor ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de la Escritura, al estudio de la palabra del Señor. Y repito, quienes me conocen y me han escuchado por la gracia pura del Señor predicar la palabra, saben que trato de ser muy bíblico. Pero hay algunas cosas que voy a decir aquí
y de pronto la teología que conocemos, la teología que hemos enseñado no respalda. Sin embargo, estoy convencido de que lo que estoy diciendo es del Señor. Estando allí en aquel lugar, en aquella casa, de una combinación entre material y madera, se prendió así a una altura como de 2 metros de la tierra una pantalla, un televisor. Yo lo vi, era un televisor. En medio de todo esto había tecnología. Televisor de, póngale, unos 3 metros de ancho por unos 2 de largo, en forma vertical, como las pantallas de nuestros televisores hoy, solo que era un tamaño exagerado. Se prendió y vi allí a una predicadora. Era una mujer. Esta mujer era una mujer aparentemente común. No tenía su cabello muy largo. Era una mujer muy elegante, estaba bien arreglada, y ella estaba predicando precisamente acerca de lo que la Biblia habla con respecto a los tiempos del fin, con respecto a lo que la Biblia llama principio de dolores, con respecto a todas estas situaciones de desenfreno, de multiplicación de la maldad, y con respecto a todo lo que ocurriría en el mundo, los desastres, las hambrunas. Y ella hablaba afirmando esto en la Escritura. Lo decía en una forma tan pausada que todos los que estaban allí en esta situación de hambre, de desenfreno, lo podían entender. La gente centró su atención en lo que la mujer estaba diciendo por la pantalla. De pronto, mis amados, viendo esto, hubo un estruendo. Escuchen esto, no fue un trueno, fue como una especie de bomba, como cuando algo suena tan fuerte. ¡Bum! Inmediatamente la luz se fue. Eran más o menos las 6 de la tarde. En el sueño yo tenía la conciencia del tiempo, del momento en que vivíamos. Eran más o menos las 6 de la tarde. Estaba ya oscureciendo. Se fue la luz con el impacto. Y el impacto quedó resonando tanto que la gente que estaba allí dijo, ¿qué fue eso? Y todo el mundo como que se levantó y parecía que esto retumbaba en los oídos, de manera que quiso ensordecernos. De pronto, así entre la oscuridad y el día, estoy diciendo que eran más o menos las 6 de la tarde, vi un relámpago, mis amados, diferente a cualquier otro relámpago que yo haya visto. Yo tengo 40 años de vida y he visto muchas situaciones de tormentas eléctricas. Me ha tocado vivirlas en avión, me ha tocado vivirlas en tierra, estando en mi casa, estando en ciudades. Me ha tocado vivir tormentas eléctricas viajando en buses, sirviendo al Señor, pero este relámpago que yo vi era diferente. El relámpago era en forma de cruz. Escuchen bien, y primero apareció la cruz horizontal, salió de oriente a occidente, un rayo rápido, y atravesó el cielo, y luego vi el rayo en forma vertical, primero el horizontal, luego el vertical, y en medio de la cruz, donde se juntan, donde están los puntos de unión, allí se abrió como una gran luz. Y cuando vi esto, en medio del dolor y del cansancio que yo tenía, porque les repito, la situación a la que habíamos llegado, la sociedad del momento, en cuestión de meses, a mí ya me tenía cansado, a mí me tenía con un dolor profundo. Yo miraba a mi esposa y la veía agotada, vi a muchos creyentes que yo sabía que eran creyentes, los vi como cansados, como agotados, como queriendo desistir, como queriendo desaparecer. Y yo estaba en esa situación, sentado. Cuando vi el rayo, yo entré en conciencia y dije, el arrebatamiento de la iglesia. Viene mi amado Señor. Y abrí mis brazos, escuchen bien, abrí mis brazos. Y cuando abrí mis brazos, no sé, no fue una cuestión que practiqué, fue algo que ocurrió en mi sueño. Y en este momento estoy conmovido porque lo que les estoy contando no es una fantasía o algo que le escuché a otro. Fue algo que yo viví en este sueño, que siento que es de Dios, que es del Espíritu y que debo contarlo. Mis amados hermanos, yo levanté mi pierna derecha y comencé a ser levantado. Y cuando comencé a ser levantado, a comienzo, yo tenía conciencia de que me iba con el Señor, de que estaba siendo arrebatado. Cuando estuve a altura de unos 3 metros,
No puedo explicarle esto. Es aquí donde le digo que tal vez esto que cuento, la teología que conocemos, no lo puede sustentar. Pero empecé a ser como transformado de mi cabeza hacia abajo. Cuando una luz llegó hasta mi cuello, yo sentí que mi ropa empezó como a ser o quemada o deshecha. Y yo estaba consciente de que estaba siendo transformado. Pero cuando empecé a ser transformado, yo miré a los lados y vi que gente que amo, gente que quiero, de mi familia, amigos, no estaba sucediendo lo mismo con ellos. Y empecé a pedirle a Dios misericordia por ellos y por mí, a decirle al Señor, perdona mis pecados, y como perdonas por tu gracia los míos. Yo tenía conciencia de que me estaba yendo con el Señor por la gracia de Él, por su pura y viva gracia. Y cuando empecé a clamar con dolor profundo de mi corazón por los que estaban a mi lado, inmediatamente volví a ser bajado. Repito, estoy diciendo cosas que tal vez la teología que conocemos y que enseñamos no sustente. Comencé a ser bajado de nuevo y volví a llegar a la tierra, a mirar a mi alrededor, y la luz volvió, se encendió la pantalla. Ya no vi en esa pantalla de unos 3 metros de ancho por 2 de largo, ya no vi a la mujer predicando, sino que apareció como una letra de anuncio, como cuando pones un anuncio, cuando pones el anuncio en televisión y salen letras grandes, donde la tecnología las hace resplandecer. Y había una frase allí que decía: he aquí ya vengo, he aquí ya vengo. Yo entendí la urgencia en el mensaje, en la frase he aquí ya vengo. Entendí la urgencia con la que debemos trabajar, amados evangelistas, amados pastores, amados hermanos que predican la palabra del Señor, amada iglesia, amada familia, mis hermanas y hermanos biológicos, mis amigos, hijos de Dios que han perseverado por mucho tiempo. Les habla un hombre que poco cuenta testimonios. Les habla uno que acostumbró por formación no usar sus vivencias para predicar, no contar testimonios, sino hablar con la palabra. Y quienes me conocen saben que lo que digo es verdad, pero esto que les estoy contando lo viví en el sueño, lo viví. Yo me desperté literalmente llorando. Cristo está a la puerta y la situación a nivel global empeora. Lo que nosotros estamos viendo ahora en Venezuela viene para el mundo, y lo que hemos estado viendo en muchos países del Medio Oriente se va a extender por el mundo. Las potencias van a ser conmovidas, las economías de muchos países van a colapsar, sistemas de gobierno que en un tiempo fueron estables van a colapsar, sistemas políticos van a tambalear, el mundo en poco tiempo entrará en un caos. Y la iglesia debe perseverar, porque Cristo viene ya viene. Amados hermanos, la Biblia dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Les amo en el amor de Jesucristo y oraré por ustedes, y les pido de todo corazón que si usted ha escuchado y ha analizado lo que acaba de oír, lo expanda, lleve este mensaje a oídos de sus amigos, porque se está cumpliendo en medio de todo lo que vivimos también lo que dice la Escritura. No sé si los pastores y ministros del Señor son conscientes de lo que está ocurriendo últimamente. La Biblia dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y eso está ocurriendo. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y últimamente ha estado ocurriendo eso. Hombres, mujeres de Dios teniendo sueños. En estos días vi niños, una niña que estaba en la camilla de un hospital enferma, y esta niña tuvo una visión y empezó a contarla, y su visión era una profecía del Señor para los pastores, para la iglesia. Entonces vi también hace poquito a un niño de unos 6 años contándole a mamá un sueño que tuvo, donde veía ángeles viniendo del cielo
y el sonido de trompetas, y veía al Señor con los brazos abiertos, diciéndole a la iglesia que ya estaba a la puerta. Se cumple entonces la escritura: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Mis amados hermanos, Cristo está a la puerta. Iglesia del Señor, Cristo está a la puerta. Les amo. ¿Y por qué les hablo esto? Les hablo esto porque el Señor me habló en julio del año pasado y me decía que esto no solo era Venezuela, sino que también era Colombia. Me decía, no solo es Venezuela, sino también Colombia. Y el Señor me ministraba y me hacía entender que muchos de estos eventos que me había mandado y ordenado profetizar sobre Venezuela, varios de estos eventos también similarmente también iban a tocar a Colombia. Eso me lo dijo en julio de 2016. No había hecho este video, pero el Señor me puso la inquietud en mi espíritu de hablarles, de decirles que se prepararan, que guardaran alimentos no perecederos, que guardaran enlatados, que guardaran granos, almacenaran agua, que prepararan un kit de primeros auxilios, que se prepararan en la parte con velas, carbones, se prepararan en todas estas áreas, que guardaran alimentos, porque Él estaba trayendo juicio sobre las naciones y sobre Colombia también iba a traer, porque también muchos de los colombianos le han dado la espalda al Señor y han desviado su corazón del verdadero Dios, de Yahweh, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Yahweh es el nombre de Dios en hebreo. Y el Señor me decía que también iba a estremecer a nuestra amada Colombia, a nuestros hermanos, y me ministraba que de una u otra forma el Señor ponía en mi corazón que Venezuela está unida con Colombia, hay una alianza espiritual que une a las dos naciones. Y el Señor me mostraba, bendito sea el nombre de Jesús, en una revelación en sueño, me mostraba que en Colombia iba a hacer erupción un volcán. No sé dónde está el volcán, pero claramente el Señor me mostró el volcán cuando hacía erupción y veía la nube, las cenizas que levantaba la erupción del volcán. Y el Señor me decía que les hablara que un volcán allá va a erupcionar. No sé exactamente dónde está el volcán. Me ministraba que las costas de Colombia también van a ser tocadas con tsunami por la caída del asteroide. Vienen mega terremotos, mega tsunamis, maremotos, y Colombia va a ser muy tocada por estos eventos proféticos que están viniendo sobre las naciones. Es necesario que ustedes, amados colombianos, le puedan orar al Señor y le puedan preguntar si lo que yo estoy hablando es de Dios o no es de Dios, que el Señor se lo confirme, que el Señor les revele y hable a su corazón. Es necesario que tú prepares un kit de primeros auxilios, que prepares un kit de primeros auxilios, que te prepares en primeros auxilios, porque hay mucha gente que le va a tocar brindar primeros auxilios a otras personas, iglesias que les va a tocar brindar primeros auxilios a otras personas, ayudar. El Señor a mí me ministraba para Venezuela que iba a llegar un momento que Venezuela iba a entrar a la Cruz Roja, que venía la Cruz Roja, me ministraba que venía persecución sobre la iglesia en Venezuela. Y es necesario que ustedes como colombianos estén unidos, vuelvan su rostro al Señor, aquel que está caminando torcido, que empiece a caminar bien y que empiecen a escuchar la voz de los profetas que Dios está levantando para este tiempo, para anunciar su juicio sobre las naciones. El Señor va a tomar control del gobierno de Colombia. El Señor se va a meter en el gobierno de Colombia y el Señor va a traer cambios sobre el gobierno de Colombia. Y me ministraba el Señor que va a levantar presidente cristiano en Colombia y que en América Él va a traer, va a levantar varios presidentes cristianos en varias naciones. Y me ministraba que iba a traer pureza de labio y de corazón. En medio de los juicios que están viniendo sobre las naciones, Él iba a traer pureza de labio y de corazón. Y Colombia está en los planes del Señor. Grandes cosas traerá el Señor sobre Colombia,
Pero estas cosas que Dios traerá no se manifestarán si antes haber limpieza. Dios va a limpiar su altar, porque hay mucha apostasía dentro de las iglesias. Hoy se comercializa con el evangelio, se está predicando un evangelio light, un evangelio de puro materialismo, de pura prosperidad, y esto ha traído la ira de Dios, porque muchas iglesias han dejado meter el mundo, han adoptado otros ídolos, han metido a Baal, al dios Mamón y a otros ídolos dentro de la congregación, y Dios quiere limpiar su altar, Dios quiere limpiar su iglesia, Dios quiere que las congregaciones de Colombia se vuelvan a la sana doctrina. Dios quiere que los colombianos caminen en rectitud, en santidad, en integridad, en obediencia a la palabra de Dios. Mi deseo es compartirle de lo que el Señor me ha dicho y que usted pueda compartir este mensaje con otras personas, que el Señor pueda confirmarlo, y que si usted sabe, Dios le ha revelado el área donde va a ser lo del volcán, que usted pueda hablar. Yo en verdad no conozco, no sé cuál es la zona, pero sé que esa zona donde está ese volcán va a ser muy afectada. Y aquellos que sepan, o la zona que haya un volcán en actividad sísmica o que tenga actividad, que es importante que esas personas que viven cerca de esa zona puedan alejarse. El Señor las va a sacudir. Pídele al Señor que te confirme en qué lugar es seguro. Ora, unge los dinteles, las puertas y ventanas de tu casa, así como tu casa, y pide a Dios que te dirija, que en medio de lo que viene, ¿dónde Él te va a guardar? Si en tu casa, o que te dirija a un lugar seguro. Pero el Señor es fiel en lo que ha dicho, y el Señor me ha dicho que esto se cumplirá. Y con un programa muy importante, especialmente para la nación de Colombia y la iglesia en este país. Hoy necesitamos descansar en Dios y rendirnos delante de Él. Hemos mirado lo que ha sucedido en Venezuela, el panorama político de Sudamérica se va moviendo en un ambiente espiritual muy peligroso, que si la iglesia de este continente no hace un alto ahora en la historia y se rinde delante del Señor, el socialismo seguirá aumentando en poder y los demonios seguirán dominando en contra de la iglesia, a favor de los políticos que gobiernan en este continente. Hoy nosotros estamos en una voz de alerta, especialmente para la iglesia colombiana en este momento. Colombia necesita despertar hoy al poder del Espíritu Santo, a la revelación de Dios, ir al corazón de Dios, entender la hora que estamos viviendo, porque no es una hora más en la historia, es la hora crucial de la historia de este país, porque si la iglesia colombiana hoy no hace un alto y se humilla delante del Señor y se rinde delante del Señor en este momento, a buscar respuesta divina y a luchar contra la fuerza del mal, el poder socialista tomará este país en los próximos meses, en este año, y veremos la desgracia que hoy tiene Venezuela en gran dimensión sobre esta nación, por no buscar a Dios a tiempo, por no hacer guerra espiritual, por no levantarnos contra las tinieblas, por no ir realmente en contra de aquello que está deteniendo lo que Dios quiere hacer en esta nación. Colombia necesita en este momento rendir su corazón delante del Señor, y especialmente la iglesia colombiana, que por años han dado detrás del poder del uribismo en esta nación, colocando la esperanza en un sistema de hombres que nunca han tenido el corazón con el corazón de Dios. Y hoy la iglesia colombiana ha hecho alianzas políticas, alineándose a un sistema político corrompido, alejando su corazón de Dios y alejándose del diseño divino de lo que Dios quiere hacer en esta nación. Si ahora más que nunca Colombia necesita despertar al poder del Espíritu Santo, porque este tiempo es un tiempo crucial para la historia de este país. Ahora más que nunca, si toda la nación colombiana se humilla delante del Señor, rindiendo su alma, su voluntad a Dios, Dios puede obrar y detener muchos acontecimientos. Se avecina un gran terremoto para Bogotá. Dios me mostraba una visión y me mostraba las ruinas de la ciudad de Bogotá. Se avecina también un nivel de violencia muy grande dentro de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque el corazón de esta nación está detrás de lo que no tiene que ir. Colombia no se ha humillado completamente a Dios. Las grandes iglesias de este país y ministros que tienen autoridad en la nación no han hecho lo que Dios les demanda hacer, y han caminado detrás de un sistema político corrompido, corrupto, pensando que ahí está la vida del país, pensando que ahí está la solución, cuando la vida
está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder para libertar esta nación. Y si nosotros nos humillamos, Él puede obrar y puede intervenir en todo el territorio nacional colombiano. Dios me decía que habrá un éxodo de colombianos hacia Venezuela en los posteriores tiempos. Hoy esto parece difícil porque son los venezolanos los que se están viniendo a Colombia. Pero Dios me decía que habrá un éxodo de colombianos hacia Venezuela en los próximos tiempos. ¿Qué pasará en Colombia? Solamente Dios lo conoce. Oh, Dios tiene el futuro de este país ya determinado. Colombia necesita hoy rendirse delante de Dios. Hoy todos los que me miran y me escuchan en esta nación y las naciones de la tierra, le doy una palabra ahora de alerta. El socialismo tiene poder porque la iglesia no ha tomado el poder que tiene que tener. La iglesia colombiana, la iglesia en Venezuela no despertó, no se humilló delante del Señor, no rindió su corazón delante del Señor y confió en un sistema electoral pensando que ahí estaba la solución. Pero ¿sabe qué? Humanamente no le ganamos a los demonios. Humanamente no podemos derribar los principados de idolatría, de brujería y de socialismo que dominan en esta nación. Es con el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos mirar el resultado. Es con el poder del Espíritu Santo que podemos derribar los poderes del diablo. Jesucristo dijo: si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si hecho por el Espíritu Santo, los demonios, ha llegado el reino de Dios. Ahora hay pactos de sangre muy marcados en el país. Si la iglesia colombiana mira, puede mirar que en el 2010, en la Sierra Nevada, el presidente Santo con Chamame hizo pacto de declaración donde entregó el poder político y el poder de gobierno de este país a los demonios. Ya Colombia no está dominada por Dios en este momento en el nivel político, sino por principados del diablo que están dominando en esta nación. La gente en este país no quiere despertar, que hay pactos de sangre, hay pactos humanos, hay pactos con demonios hechos en esta tierra que demandan sangre y demandan poder de destrucción de la iglesia colombiana. Si usted mira en las elecciones pasadas donde se hacía una pregunta a la nación si era sí o no, si querían la alianza con la paz, con la guerrilla o no. La iglesia colombiana jugó un papel importante en un momento y pensó que políticamente podía ganarle a los demonios. Pero ¿sabe qué? Hicieron lo contrario de lo que la iglesia votó. ¿Sabe por qué? Porque el poder de demonios seguía dominando y sigue dominando la nación y pasaron el no por sí. ¿Por qué? Porque ellos decidieron hacer las paces con el espíritu del socialismo en la nación para entregarles poder de dominio. La iglesia no hace un alto y comienza a ayunar y a orar verdaderamente y a ir contra los principados del diablo y a levantar un altar de oración en todo el país. Veremos que este país caerá en la ruina que hoy tiene Venezuela. Veremos que este país será destruido por el poder socialista y el hambre, el dolor, la miseria se verá en esta nación, porque nosotros como iglesia somos los únicos, el ente que tiene el poder para cambiar las cosas en la tierra si nos humillamos delante de Dios y usamos el poder espiritual. Porque la batalla no es humana, dice la Biblia, o dice el Señor. El problema de la iglesia en esta nación es que se ha congraciado con los políticos que han dominado, han gobernado el país y han caminado una democracia que es una narcodemocracia en este país, y han caminado con un sistema político que está lejos del diseño de Dios, alejando su corazón del Padre y alejándose de lo que Dios quiere hacer, pensando que los políticos de este país tienen la solución, cuando la iglesia colombiana es la única que puede marcar este país con la verdadera paz, con la justicia, con la libertad y con la verdad. No podemos seguir haciendo alianza política, iglesia colombiana. Yo te doy una orden de parte de Dios hoy. Si no haces un alto hoy y te humillas delante de Dios y sigues confiando en el uribismo y colocando tu confianza en un sistema que no tiene poder espiritual, sino que solamente camina políticamente, esta nación va a ver la desgracia y la iglesia colombiana será responsable de lo que viviremos en estos años y no el sistema político, porque el poder lo tenemos nosotros en el mundo espiritual y decidimos a quién se lo entregamos. Desde el mismo comienzo de la historia en este país
hay pactos de muerte, de sangre. Por eso tanta violencia en Colombia, tanta violencia en el tiempo de independencia, tanta violencia en el tiempo del partidismo político de este país, con el Partido Liberal, el Partido Conservador, como se mataban unos entre otros. Luego vino el nivel de violencia con la guerrilla, con los paramilitares, donde se han matado unos a otros por años. Ahora estamos en un momento de una aparente paz, pero que es una paz ficticia, porque no invocaron al Dios de los cielos para traer la paz en este país, sino que es una paz negociada con demonios, negociada con el diablo mismo, para tratar de mostrar una máscara en este momento, y que un hombre llamado Juan Manuel Santos aparezca como un hombre de paz, como un príncipe de paz, cuando es un hombre lleno del diablo, cuando es un masón que tiene pacto con el diablo, con esta nación, de buscar a Dios. Pueblo colombiano, es el momento de rendirnos delante del Señor, es el momento de buscar a Dios. Hoy miramos lo que pasó en Venezuela, la nación se siente frustrada en este día, el nivel político socialista cree que tiene poder de gobierno y una autoridad superior, pero ¿sabe qué? Dios les permitió por un cortico de tiempo más que estén en el poder, porque luego él mismo los quitará. Ahora Dios nos ha dicho que, ¿sabe qué? Para que la iglesia despierte, para que la iglesia honre a Dios, para que la iglesia en este país se humille delante de Dios y sepa que Dios tiene un hombre dentro del seno de la iglesia que es el que va a gobernar en la década de los 20 este país, y que en este momento no es el momento nuestro de gobernar políticamente, sino espiritualmente, rompiendo los pactos de sangre, de muerte, de dolor que hay en esta nación, y cortando con el poder espiritual que ha movido esta nación a ser una nación llena de narcotráfico, a una nación llena de violencia, de muerte, de destrucción por años, por décadas hemos sufrido en este país. Pero tengo una palabra para ti, Colombia. Dios va a luchar por este país. Oh, Dios se va a levantar a favor de esta nación. Oh, Dios mismo oirá el gemido de aquellos que humildemente se rinden delante de él, y en medio del quebranto, en medio de la desgracia, en medio del poder de dolor en este país, el Dios de los cielos intervendrá y mostrará su gloria, mostrará su poder y mostrará su autoridad, porque él mismo vendrá y obrará en esta tierra. Si nosotros miramos, el poder militar de este país está contaminado con el narcotráfico, porque los más grandes mafiosos no son los que están, los civiles fuera, sino los que están dentro de las fuerzas armadas de este país, unidos con generales norteamericanos, han sostenido por años lo que es la narcoeconomía en este país, dominando el lavado de dinero en este país y gobernando los militares en este país a sus anchas, como quieren los espíritus del diablo que dominan en el narcotráfico en este país. Ahora, ¿ustedes creen que Dios va a dejar todo así en este momento? Hay un Dios en los cielos que hace justicia y que dice en su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mirad, y el momento de la historia de esta nación, que el momento difícil de la década de los 80, en la muerte y la violencia entre los paramilitares y la guerrilla, produjo una humildad de espíritu en el pueblo colombiano, y Dios levantó una iglesia llamada Bethesda, un hombre llamado Enrique Gómez y a otros en esta nación para levantar un avivamiento, y la iglesia nacional creció, y la iglesia en este país se levantó, y miramos que la iglesia floreció, y vemos iglesias grandes hoy en este país que nacieron de ese quebranto, de la sangre, del dolor de los colombianos, de las familias heridas, de las familias que perdieron familiares, del dolor del corazón de muchas madres, de muchos hijos que fueron defraudados y que fueron maltratados en ese momento de violencia. Ahí nació el avivamiento y hoy tenemos frutos en el pueblo colombiano. Estado tranquila, y sabe que la iglesia ha entrado en un nivel lejos del diseño de Dios, pensando que Dios está normalmente porque tienen un culto avivado, pensando que Dios está con ellos porque ven algunos milagros. Pero sabe que Dios está probando el corazón del pueblo colombiano. Dios está probando el corazón de la iglesia colombiana, que se ha prostituido en los últimos años. Los altares de este país se han contaminado, los altares de este país se han llenado del diablo, del demonio. Sabe que la iglesia colombiana hizo alianzas políticas, pactos políticos, y se alejó del diseño del Padre. Ahora, ¿cómo quieres que Dios intervenga por tu iglesia si no eres pura, si no eres limpia, si no amas a Dios de verdad, si tu corazón no está lleno de Dios, sino que camines en tu propio relacionamiento del alma, haciendo alianzas políticas y religiosas para que no te persigan? Ahora es cuando te van a perseguir más. Si no, se perseguirán y habrá mártires en este país, iglesias se cerrarán. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tu corazón no ha
ha sido puro. Hay ministros del altar que han pactado con el narcotráfico, que lavan dinero en este país, que caminan contrario al diseño de Dios, que su corazón está sucio porque han amado el dinero más que a Dios, han amado más la política más que a Dios, han amado más la mafia de este país que el Dios de los cielos, que le entregó el poder para ministrar en esta nación y levantar el diseño del reino y traer a la luz la vida, la paz y la libertad que tanto necesita esta tierra colombiana. Hoy más que nunca Colombia necesitas oír a Dios, necesitas ir al corazón de Dios y conocer en secreto lo que Dios quiere hacer con esta nación. Necesitas discernir en el espíritu, el mundo espiritual y también lo que el diablo está tramando para esta nación, porque es muy grande lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere destruirte, iglesia. El diablo quiere destruir el avivamiento de este país. El diablo quiere quebrantarte y matarte, iglesia. Pero si tú decides caminar con Dios y ser humilde de espíritu y depender de Dios, tú vives y te convierta en el poder de gobierno en este país desde el mundo espiritual, tomando el poder espiritual para luego tomar el poder físico o el poder político. Hoy humanamente, políticamente no podemos lograrlo, pero espiritualmente sí podemos lograrlo. Hay consecuencias ya decretadas sobre este país por los pactos y por la sangre inocente derramada en este país. Si usted mira la Biblia, hubo un hombre llamado Manasés que contaminó toda la nación de Israel con pactos, era un brujo, con pactos de muerte, aún sacrificaba a sus hijos a los demonios. ¿Y sabe qué? Contaminó toda la nación en ese momento de Israel. Ahora luego de él se levanta un nieto de él llamado Josías, que tenía el corazón con el corazón de Dios. Ese hombre, ese muchacho limpió la nación, quitó la idolatría, quitó la brujería y un día se humilló delante del Señor. Pero el Señor dijo: no voy a pasar por alto lo que hizo Manasés, sino que por la sangre inocente derramada en esta nación voy a destruir el país. Serán llevados cautivos por causa del pecado de los gobernantes. Dios hace justicia en la tierra. Y tú tomas esta palabra hoy. ¿Cuántos inocentes han muerto en este país? En manos de la guerrilla, en manos de los paramilitares, en manos de los gobernantes, que un video te mira como gente muy importante en la historia y como gente que no tuvieran nada que ver con lo que pasa en la nación. Pero los partidos políticos de este país son responsables de la violencia, son responsables de la muerte de muchos inocentes, porque ellos apoyaron las masacres de campesinos en este país, ellos apoyaron las masacres de hombres inocentes en este país, en el saldo positivo, en los años cuando Uribe ganó, cuando Uribe gobernó y cuando gobernó Pastrana y cuando gobernaron otros en este país. ¿Sabe qué? Dios hará justicia en este país. Dios hará que persigan los políticos de este país. Dios hará que persigan los gobernantes que por años han dominado este país, que tienen el corazón sucio y lleno del diablo. El Dios de los cielos hará justicia en Colombia. Quizás pase un poquito de tiempo, pero Él cortará lo sucio y contaminado de este país. Él cortará las mafias de esta nación. Él cortará los políticos corrompidos de este país. Él cortará los grupos violentos de este país, y Él cortará a un ministro del altar en este país, que son ministros del diablo, con cara de evangélicos, con cara de pastores en el país. El mismo Dios hará justicia a Colombia. Por eso, remanente colombiano, tú que oyes la voz de Dios, tú que te humillas delante del Señor, es la hora que ores más, es la hora que ayunes más, es el momento de hacer pacto con Dios en esta tierra. Venezuela contra Cúcuta. Viene un tiempo de conflicto tremendo. Este cumplimiento de esta palabra, Venezuela se va a levantar tremendamente, el gobierno se va a levantar tremendamente contra Cúcuta, porque ellos no van a bajar la cabeza, no van a soltar, ellos van a defender su dictadura y se van a levantar contra Cúcuta. ¿Por qué? Porque Cúcuta se volvió una guarida, un escondite, y ellos van a arremeter. Ellos están planificando, y mucha gente que se ha ido a esconder a Cúcuta, a esa frontera si es necesario, pero ellos van a quitar lo que les estorba del camino. Esta es una palabra de advertencia para los políticos hay actualmente, para los ministros, para los profetas, para los que han dado una palabra contraria a lo que ellos quieren oír y a los que ellos no están de acuerdo, de parte de los que anunciamos y apercibimos al pueblo. Va a ser peligroso para las personas que van a Cúcuta, porque han enviado espías, sí, grupos que están alineados con el gobierno, grupos como Hezbollah,
Grupos como ISIS, grupos que son tremendamente fuertes, que también hacen parte aún de los colectivos, se han metido en la nación de Cúcuta. Mucho cuidado a todo aquel que se está refugiando en esta nación, porque Cúcuta es epicentro ahora del ataque. Entonces, alertamos a todos los que de alguna manera huyen del gobierno por causa de sus vidas. Y el Padre colombianos, vamos a humillarnos en este momento, vamos a orar juntos. Vienen conmigo, Padre. Hoy nos humillamos ante ti por la sangre de tu amado Hijo Jesús y te pedimos perdón por el pecado de violencia de esta nación, por la sangre inocente derramada en este país, por los pactos de sangre hechos con los demonios, nos entregaron poder político, espiritual y económico a este país del diablo. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las alianzas económicas, políticas que ha hecho la iglesia en este país, y te pedimos una oportunidad de misericordia en medio del juicio, Señor, en medio de la desgracia, en medio del quebranto. O levanta la bandera de victoria con tus hijos, Señor, y levanta una nueva nación de hombres y mujeres fieles a ti, y el gobierno del reino, de la teocracia, el gobierno de los cielos se establezca en este país, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que despiertes el pueblo colombiano a lo que estamos viviendo y a lo que puede pasar. Despierta a la iglesia colombiana al inminente peligro de lo que está delante en el poder político que se está manifestando en el país. Y hoy te pido, Señor, que nos llene de sabiduría para ganar esta batalla y entender los tiempos y caminar en lo que tú estás diciendo, Señora, y lo que vas a hacer en esta tierra. Hoy nos humillamos ante ti, Señora. Haz lo que tú quieres hacer en Colombia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.